¿Por qué muchos elegidos terminan distanciándose de las iglesias, aunque sean profundamente espirituales? Esta es una pregunta que molesta e intriga a muchas personas. Para algunos, la iglesia debería ser el principal punto de encuentro entre el hombre y Dios, un refugio espiritual donde el alma encuentra paz y dirección. Sin embargo, muchos que tienen un llamado más profundo sienten que hay algo desconectado en las prácticas modernas de las iglesias. ¿Alguna vez has sentido que, incluso estando en un lugar que debería ser sagrado, tu alma busca algo más, como si hubiera un vacío espiritual que ninguna práctica o ritual logra llenar? Esa sensación no es inusual y, de hecho, lleva un significado profundo. Los elegidos poseen una sensibilidad espiritual que les permite percibir lo que está desalineado con los valores divinos. Esta percepción los lleva a cuestionarse: ¿estoy en el lugar correcto? ¿Está esta estructura, esta forma de vivir la fe realmente en sintonía con lo que Dios desea? En este video vamos a explorar este tema en profundidad. Abordaremos las razones por las cuales los elegidos frecuentemente se sienten desconectados de las iglesias y cómo esta desconexión, lejos de ser un problema, puede ser una señal de crecimiento espiritual. También discutiremos cómo puedes buscar tu propia conexión directa con Dios, incluso fuera de una estructura religiosa tradicional. Si ya has pasado por esto o conoces a alguien que esté viviendo esta experiencia, comparte este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte contenidos futuros. Deja tus comentarios, pues este es un espacio de intercambio de ideas y apoyo mutuo. Vamos juntos en este viaje para entender lo que significa buscar una espiritualidad más auténtica. Desde los inicios, la idea de iglesia fue concebida como un lugar de comunión, un espacio donde las personas pudieran buscar a Dios en unión. Era un lugar de simplicidad, donde el enfoque estaba en la esencia, la relación entre el ser humano y lo divino. Pero con el tiempo, muchas iglesias comenzaron a adoptar prácticas que parecen estar en desacuerdo con esa esencia. El enfoque, en algunos casos, se desplazó de la espiritualidad al materialismo, de la comunión a la apariencia. Esta transformación es percibida de manera más intensa por los elegidos. Dotados de una sensibilidad única, logran ver más allá de lo superficial e identificar cuando algo no está alineado con los valores divinos. Entran en templos que deberían ser lugares de refugio y sienten un vacío, una ausencia de la presencia divina. Esto los lleva a cuestionarse: ¿dónde está la verdadera esencia de la fe? Esta desconexión no es señal de debilidad espiritual. Al contrario, es un indicativo de que el alma está buscando algo mayor, más profundo y más verdadero. Es como si Dios estuviera llamando a estas personas a un viaje diferente, un camino que no está restringido a las paredes de un templo o a las palabras de un líder religioso. Desafortunadamente, en muchos casos, la desconexión está ligada a lo que se ha hecho evidente en las prácticas de algunas iglesias modernas: el exceso de materialismo, la constante recaudación de fondos, la construcción de templos lujosos e incluso la ostentación por parte de líderes religiosos generan incomodidad para quienes buscan la simplicidad de la fe. El mensaje de humildad y servicio enseñado por Jesús parece, a veces, ahogado por el ruido del consumismo y la búsqueda de estatus. En Mateo 6:24, Jesús nos da una advertencia clara: nadie puede servir a dos señores, pues o odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Este pasaje nos recuerda que la verdadera espiritualidad no puede coexistir con la obsesión por el materialismo. Sin embargo, al observar algunas prácticas actuales, parece que esta advertencia ha sido olvidada. Los elegidos
con su sensibilidad espiritual, no pueden ignorar esta discrepancia. Perciben cuando el enfoque está más en lo financiero que en lo espiritual, y esto los lleva a alejarse. No por falta de fe, sino porque sienten que su alma no está siendo nutrida en ese ambiente. Pero, ¿qué sucede cuando un elegido decide alejarse? Muchas veces, esta decisión viene acompañada de sentimientos de soledad e incluso miedo. Después de todo, vivimos en una sociedad donde la iglesia es vista como el principal punto de encuentro con Dios. Cuestionar o abandonar esta estructura puede parecer una afrenta tanto para la comunidad como para uno mismo. Sin embargo, alejarse de una estructura religiosa no significa distanciarse de Dios. Al contrario, puede ser el inicio de un viaje de conexión más profunda y auténtica. Es una invitación a redescubrir la espiritualidad de forma directa, sin intermediarios ni reglas impuestas por tradiciones humanas. Los elegidos frecuentemente encuentran consuelo en prácticas que, aunque simples, son increíblemente poderosas. La oración y la meditación. La oración, cuando se hace con sinceridad, se convierte en un diálogo íntimo con Dios, mientras que la meditación ofrece un espacio de silencio donde es posible escuchar la voz divina. Estas prácticas no dependen de templos ni de líderes religiosos. Pueden realizarse en cualquier lugar, porque Dios está presente en todas partes. Al principio, este camino puede parecer desafiante. Sin la orientación externa de una estructura religiosa, los elegidos necesitan confiar en su propia intuición y en su conexión directa con Dios. Esto requiere coraje y disposición para enfrentar dudas e inseguridades. Sin embargo, con el tiempo, descubren que la presencia divina no está limitada a espacios físicos o rituales específicos. La fe, para los elegidos, se convierte en algo vivo, una experiencia diaria y constante. No se trata solo de asistir a un culto o recitar oraciones decoradas, sino de vivir las enseñanzas de Jesús en cada acción, pensamiento y palabra. Es sobre encontrar a Dios en las pequeñas cosas, en la sonrisa de un niño, en el viento que mece los árboles, en el silencio de la noche. Esta forma de vivir la espiritualidad es liberadora, pero también solitaria en muchos momentos. El elegido puede sentir que está nadando contra la corriente, especialmente cuando percibe que sus convicciones no son comprendidas por quienes lo rodean. Aún así, es importante recordar que este viaje no es un alejamiento de Dios, sino una aproximación. Es un llamado a buscar la esencia de la fe, a vivir de forma auténtica y alineada con los valores divinos. Y en esta búsqueda, los elegidos descubren que nunca están verdaderamente solos. Dios está siempre presente, guiando cada paso, incluso en los momentos más difíciles. Y esta conexión directa con el Creador es lo que sustenta a los elegidos en su camino. Al alejarse de la iglesia, los elegidos frecuentemente enfrentan uno de los viajes más desafiantes de sus vidas espirituales. Este alejamiento no es solo físico, sino también emocional y espiritual, y trae consigo una serie de cuestiones profundas. ¿Qué significa vivir la fe sin una estructura que la sostenga? ¿Cómo mantener una conexión con Dios sin los rituales y prácticas habituales? Y, sobre todo, ¿cómo lidiar con el juicio de aquellos que aún están dentro de estas estructuras? Para muchos elegidos, este periodo inicial de alejamiento puede ser aterrador. La iglesia, en muchos casos, funcionaba como un cimiento, un lugar donde se buscaba consuelo y respuestas. Al alejarse, surge la necesidad de construir un nuevo cimiento, esta vez basado en la relación directa con Dios. Este proceso es profundamente transformador, pero también exige paciencia y coraje. Una de las primeras cosas que los elegidos perciben al iniciar este viaje es que la conexión con Dios
nunca dependió de intermediarios. La oración, que antes podía asociarse a un lugar específico o a un momento del culto, ahora se convierte en una práctica constante, accesible en cualquier lugar y en cualquier momento. Ya no se trata de repetir palabras decoradas o seguir un formato predefinido, sino de abrir el corazón de manera sincera. Este tipo de oración es liberador. Es como conversar con un amigo íntimo, compartiendo miedos, alegrías, dudas y esperanzas. No hay juicio, ni necesidad de impresionar. Solo la certeza de que Dios está escuchando y comprendiendo cada palabra, cada silencio. Al mismo tiempo, la meditación se convierte en una herramienta poderosa para los elegidos. A diferencia de lo que muchos piensan, meditar no es vaciar la mente, sino enfocarla en lo esencial. Para los elegidos, esto significa crear un espacio interno donde puedan escuchar la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, este silencio interior es un verdadero regalo. La práctica de la meditación no necesita ser compleja. Puede comenzar con algunos minutos al día en un lugar tranquilo. Respirar profundamente, enfocarse en el momento presente y dejar que los pensamientos se acomoden naturalmente. En este estado de calma, muchos descubren insights, respuestas y una conexión más profunda con lo divino. Sin embargo, incluso con estas prácticas, el camino de los elegidos no siempre es fácil. Uno de los mayores desafíos es lidiar con el juicio de otras personas. Aquellos que permanecen en las estructuras religiosas frecuentemente no entienden por qué alguien elegiría alejarse. Este juicio puede manifestarse en forma de críticas, desconfianza o incluso aislamiento social. Para los elegidos, este rechazo duele, pero también sirve como una prueba de fe. Es en estos momentos que necesitan recordar que su viaje es personal y único. No se trata de agradar a los demás, sino de seguir el llamado de Dios. Jesús enfrentó situaciones similares durante su vida. Fue criticado, rechazado e incluso perseguido por aquellos que no comprendían su mensaje. A pesar de ello, permaneció firme, sabiendo que su misión era mayor que los juicios humanos. Seguir el ejemplo de Jesús es una inspiración para los elegidos. Significa caminar con autenticidad, incluso cuando eso significa estar en desacuerdo con las normas de la sociedad o de la religión. Es confiar en que Dios tiene un propósito mayor para cada desafío enfrentado. Este propósito muchas veces se manifiesta de formas inesperadas. Cuando los elegidos comienzan a vivir de manera más alineada con su esencia, su energía cambia. Pasan a irradiar una luz que es percibida por quienes los rodean, aunque de forma inconsciente. ¿Has notado cómo algunas personas parecen llevar una paz interior contagiosa? Esa es la energía de los elegidos que están alineados con Dios. No se trata de perfección o ausencia de problemas, sino de una confianza inquebrantable en el plan divino. Esta luz, sin embargo, también puede generar incomodidad en algunas personas. Aquellos que aún están atrapados en patrones de miedo, materialismo o falta de propósito pueden sentirse amenazados por la presencia de los elegidos. Esto sucede porque la luz expone las sombras, revelando aquello que necesita ser transformado. Como resultado, los elegidos frecuentemente enfrentan resistencia o incluso hostilidad. Es importante recordar que estas reacciones no son personales. Reflejan las luchas internas de otras personas y no deben ser vistas como un motivo para desistir. Al contrario, estos momentos son una oportunidad para practicar compasión y paciencia. Incluso ante la crítica, los elegidos pueden responder con amor y amabilidad, plantando semillas de luz en los corazones de los demás. Además, el viaje de los elegidos no se trata solo de crecimiento personal.
también se trata de inspirar y ayudar a otros a encontrar su propia conexión con Dios. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento y cada acto de fe crea ondas de impacto que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Piensa en ello como una piedra lanzada en un lago. Las ondulaciones se extienden, tocando partes que están lejos del punto inicial de impacto. De la misma manera, las acciones de los elegidos crean una energía que se propaga, afectando vidas de maneras que muchas veces ni siquiera percibimos. Estas acciones no necesitan ser grandiosas. De hecho, son los pequeños gestos, hechos con sinceridad y amor, los que tienen el mayor impacto. Una sonrisa, una palabra de apoyo o un simple acto de generosidad pueden transformar el día de alguien y, en algunos casos, incluso la vida entera. Sin embargo, es importante recordar que ser un elegido no significa estar inmune a los desafíos. Al contrario, muchas veces estos desafíos son aún mayores. Esto sucede porque los elegidos tienen un papel crucial que desempeñar y para ello necesitan ser pulidos. Así como un diamante se forma bajo intensa presión, los elegidos pasan por pruebas que los hacen más fuertes y brillantes. Cada obstáculo, cada rechazo y cada momento de duda es una oportunidad de crecimiento. Estos desafíos también ayudan a los elegidos a fortalecer su conexión con Dios. Cuando todo a su alrededor parece desmoronarse, es esta conexión la que los mantiene firmes. Es un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias externas, Dios siempre está presente, guiando y sosteniendo. Esta conexión, sin embargo, necesita ser cultivada. Así como una planta necesita agua y luz para crecer, la relación con Dios requiere tiempo y dedicación. La oración y la meditación son herramientas esenciales en este proceso, pero también es importante buscar momentos de reflexión y gratitud. Cuando los elegidos dedican tiempo para nutrir su espiritualidad, descubren una fuerza interior que va más allá de lo humano. Es esta fuerza la que les permite enfrentar los desafíos con coraje y gracia, sabiendo que su misión es mayor que cualquier dificultad temporal. A medida que los elegidos avanzan en su viaje espiritual, comienzan a percibir que los desafíos y las pruebas que enfrentan no son meros obstáculos, sino oportunidades de crecimiento. Estos momentos de dificultad funcionan como una especie de entrenamiento espiritual, fortaleciendo la fe y preparándolos para un propósito mayor. Sin embargo, ¿qué exactamente significa este propósito mayor? Para muchos elegidos, el llamado divino no está necesariamente ligado a grandes hazañas o actos heroicos. En cambio, se manifiesta en pequeños gestos, en las interacciones cotidianas y en la capacidad de inspirar a otros. Este papel como canal de luz y amor en el mundo es una de las responsabilidades más bellas y desafiantes que un elegido puede asumir. Ser un faro espiritual, sin embargo, no significa estar inmune a las tormentas. Muchas veces, la luz de los elegidos atrae a aquellos que están perdidos, pero también molesta a quienes aún no están listos para enfrentar sus propias sombras. Esto puede resultar en resistencias, malentendidos y, en algunos casos, incluso hostilidad. Es en este contexto que los elegidos aprenden la importancia de mantenerse firmes en su verdad espiritual. Esto significa no permitir que las opiniones o juicios externos alteren su fe o desvíen su enfoque. También significa cultivar una actitud de compasión, incluso ante el rechazo. La compasión es una de las mayores virtudes de un elegido. Cuando respondemos al juicio con amor, abrimos la puerta para que otros también puedan crecer. No se trata de imponer nuestra visión, sino de ofrecer un ejemplo vivo de fe, esperanza y amor incondicional.
Esta postura es especialmente importante en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. Los elegidos están llamados a traer luz a esta oscuridad, no a través de palabras vacías o predicaciones impositivas, sino mediante acciones que reflejan las enseñanzas divinas. Es en la práctica del amor, la bondad y la humildad que los elegidos realmente se destacan. Sin embargo, este caminar también exige una constante autoevaluación. Es fácil caer en la trampa del orgullo espiritual, creyendo que estamos en un nivel superior simplemente por haber elegido un camino diferente. Pero la verdadera espiritualidad no tiene que ver con superioridad. Al contrario, está marcada por la humildad y la disposición de aprender y crecer continuamente. Los elegidos deben recordar que su viaje es solo una parte del plan mayor de Dios. Cada persona tiene su propio camino y es importante respetar el tiempo y el proceso de cada uno. Esto significa evitar juicios y estar dispuestos a escuchar y aprender de los demás, incluso cuando sus perspectivas difieren de las nuestras. Esta actitud de apertura no solo fortalece la conexión con Dios, sino que también nos ayuda a construir puentes en lugar de muros. Después de todo, la misión de los elegidos no es aislarse, sino convertirse en agentes de transformación en el mundo. Una de las formas más efectivas de cumplir esta misión es a través de la oración. Pero no estamos hablando de una oración mecánica o repetitiva. La oración de los elegidos es un diálogo íntimo con Dios, donde no hay espacio para máscaras o formalidades. Es una conversación honesta, donde podemos expresar nuestras dudas, miedos y esperanzas. Esta forma de oración tiene un poder transformador. Cuando nos abrimos a Dios con sinceridad, no solo encontramos consuelo, sino que también recibimos orientaciones y respuestas que muchas veces estaban escondidas en nuestro propio corazón. Además de la oración, la meditación es otra práctica esencial para los elegidos. En el silencio de la meditación, aprendemos a escuchar la voz de Dios de una manera que las palabras no pueden captar. Es en este espacio de quietud que a menudo encontramos las respuestas que tanto buscamos. La meditación también nos ayuda a lidiar con el caos del mundo exterior. En un mundo lleno de distracciones, nos permite recentrar, reconectar y recordar lo que realmente importa. Para los elegidos, esta práctica es especialmente valiosa, ya que ayuda a mantener el enfoque en su misión y a resistir las tentaciones del materialismo y las superficialidades. Pero incluso con estas prácticas, el caminar de los elegidos no está exento de desafíos. Una de las mayores pruebas es lidiar con los momentos de oscuridad, cuando parece que Dios está distante y las respuestas no llegan. Estos momentos son conocidos como noches oscuras del alma y son una parte inevitable del viaje espiritual. Durante estas fases es común sentir dudas, miedos e incluso desesperación. Sin embargo, estas experiencias no son señales de fracaso espiritual. Al contrario, son una prueba de que estamos siendo preparados para algo mayor. En las noches oscuras del alma, la fe se prueba de manera más profunda. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe es aquella que persiste incluso en las tormentas. Es esta fe la que nos fortalece y nos capacita para continuar, incluso cuando no podemos ver el camino adelante. Estos momentos también nos enseñan una lección importante, que la presencia de Dios no depende de nuestros sentimientos o percepciones. Él siempre está con nosotros, incluso cuando no podemos sentirlo. Esta certeza es lo que nos da fuerza para enfrentar los desafíos con coraje y esperanza. Además, es importante recordar que los elegidos no están solos en su viaje. Hay otros, esparcidos por el mundo, enfrentando desafíos similares y buscando la misma conexión profunda con Dios.
Formar conexiones con estas personas puede ser una fuente increíble de apoyo e inspiración. En comunidades espirituales, los elegidos encuentran no solo consuelo, sino también oportunidades para compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Estas comunidades pueden ser físicas o virtuales, pero lo que importa es el intercambio genuino de ideas y la disposición para apoyarse mutuamente. Y al final de cuentas, este caminar no se trata solo de nosotros. Los elegidos tienen un papel que desempeñar en el plan mayor de Dios, ayudando a traer luz, amor y esperanza al mundo. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento y cada oración sincera forma parte de este propósito. Los desafíos que enfrentamos a lo largo del camino no son obstáculos, sino trampolines que nos impulsan más cerca de nuestra misión. Y cuando mantenemos nuestra conexión con Dios viva y activa, descubrimos que tenemos todo lo que necesitamos para superar cualquier dificultad y cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. A medida que los elegidos avanzan en su caminata espiritual, algo profundamente transformador comienza a ocurrir. Perciben que la verdadera fe no está limitada a rituales, lugares o tradiciones. Al contrario, trasciende todo esto, residiendo en cada elección, pensamiento y acción que refleja las enseñanzas divinas. Pero este descubrimiento, por más liberador que sea, también viene acompañado de nuevos desafíos. Uno de los mayores desafíos enfrentados por los elegidos es mantener su luz encendida en un mundo que muchas veces parece estar sumido en la oscuridad. Al alejarse de las estructuras religiosas tradicionales, se encuentran en la posición de depender enteramente de su conexión directa con Dios. Esto requiere no solo fe, sino también una disciplina espiritual constante, algo que puede ser difícil de mantener en medio de las distracciones y presiones del día a día. Esa disciplina espiritual comienza con prácticas simples, pero poderosas, como la oración y la meditación. La oración es la manera más directa de comunicarnos con Dios. No necesita ser elaborada ni seguir un formato rígido. Lo más importante es que sea sincera. Para los elegidos, la oración se convierte en un momento de vulnerabilidad y entrega, donde abren sus corazones y buscan orientación, consuelo y fuerza. Además, la meditación es una práctica que complementa la oración, permitiendo que los elegidos no solo hablen con Dios, sino también escuchen su voz. En el silencio de la meditación, muchas respuestas comienzan a surgir, no de forma estruendosa, sino como susurros que guían el corazón y la mente. Sin embargo, el caminar espiritual no se limita a momentos de introspección. Los elegidos están llamados a vivir su fe de manera práctica, siendo ejemplos de amor, compasión y servicio al prójimo. Este llamado muchas veces los coloca en situaciones desafiantes, donde necesitan demostrar paciencia, humildad y perseverancia. Estas situaciones pueden surgir de diferentes formas. En algunos casos son críticas y juicios de aquellos que no entienden por qué alguien se alejaría de una iglesia. En otros son las propias pruebas internas, como dudas, miedos y sentimientos de inadecuación. No obstante, es importante recordar que cada desafío enfrentado por los elegidos tiene un propósito mayor. Dios usa estas experiencias para moldear y fortalecer a aquellos que han sido llamados. Es como el proceso de tallar una piedra preciosa. Cada golpe y cada pulido revela un poco más del brillo que está dentro de ella. Ese brillo, sin embargo, no es solo para beneficio propio. Los elegidos están llamados a compartir su luz con el mundo, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. Muchas veces esto sucede de maneras inesperadas. Un simple gesto de bondad, como una sonrisa o una palabra de aliento, puede tener un impacto profundo en la vida de alguien.
Y ese impacto no se limita a las personas cercanas. Cuando los elegidos viven de manera auténtica y alineada con su fe, se convierten en fuentes de inspiración para todos a su alrededor. Su presencia es notada, incluso si no dicen nada. Es como si su luz interior iluminara los ambientes por donde pasan, trayendo paz y esperanza a todos los que encuentran. Por otro lado, esa misma luz puede causar incomodidad en algunas personas. Aquellos que aún están atrapados en patrones de miedo, materialismo o falta de propósito pueden sentirse amenazados por la presencia de los elegidos. Esto puede llevar a resistencias, críticas e incluso rechazos. Para lidiar con estas situaciones, los elegidos necesitan dos cosas: paciencia y compasión. Paciencia para entender que cada persona tiene su propio tiempo de despertar espiritual, y compasión para responder al juicio con amor en lugar de resentimiento. Esa actitud de amor y compasión es lo que diferencia a los elegidos. En lugar de dejarse abatir por las críticas, las usan como una oportunidad para crecer y fortalecer su conexión con Dios. Y al hacer esto, no solo superan los desafíos, sino que también inspiran a quienes los rodean a buscar una conexión más profunda con lo divino. Sin embargo, el viaje de los elegidos no es solo sobre superar desafíos externos. También implica un profundo trabajo interno. A medida que se alejan de las estructuras tradicionales, los elegidos son invitados a examinar sus propias creencias, miedos y limitaciones. Este proceso puede ser incómodo, pero es esencial para el crecimiento espiritual. Durante este periodo de introspección, muchos elegidos descubren que algunas de sus creencias y prácticas fueron moldeadas por tradiciones humanas y no por enseñanzas divinas. Esto los lleva a cuestionar y, en muchos casos, a abandonar aquello que no está alineado con su esencia espiritual. Este abandono, sin embargo, no es una pérdida, sino una liberación. Al dejar atrás lo que ya no sirve, los elegidos se vuelven más ligeros, más enfocados y más alineados con el propósito de Dios para sus vidas. Además, este proceso de purificación permite que los elegidos se conecten con la esencia de la fe de manera más profunda. Comienzan a percibir que Dios no está limitado a templos o rituales. Él está presente en todo y en todos. Esta percepción transforma la manera en que los elegidos viven su espiritualidad. Cada momento se convierte en una oportunidad de conexión con lo divino, ya sea a través de un acto de gratitud, de una oración silenciosa o de un gesto de amor al prójimo. Los elegidos aprenden a encontrar a Dios en todas las cosas. Y es esta conciencia la que los sustenta, incluso en los momentos más difíciles. Cuando enfrentan pruebas, saben que no están solos. Dios está siempre presente, guiándolos y fortaleciéndolos a cada paso del camino. Esta certeza les da el coraje para continuar, incluso cuando el camino parece difícil. Saben que, independientemente de las circunstancias, están en el camino correcto, porque están siguiendo el llamado de Dios. Y es este llamado el que los motiva a continuar, incluso ante los desafíos. Saben que han sido elegidos para un propósito mayor y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para cumplirlo. En resumen, el viaje de los elegidos es un camino de fe, coraje y transformación. No es un camino fácil, pero es profundamente gratificante. Y a lo largo de este camino, los elegidos descubren que la verdadera fuerza no proviene de estructuras externas, sino de su conexión con Dios. Esta conexión es lo que los sustenta, los guía y los capacita para cumplir su misión. Y es esta conexión la que los convierte no solo en elegidos, sino también en luces que iluminan el mundo a su alrededor. A medida que los elegidos continúan su viaje espiritual, comienzan a reconocer un aspecto esencial de su misión: la necesidad de transformar no solo a sí mismos, sino también el mundo a su alrededor.
Esta transformación, sin embargo, no ocurre mediante grandes gestos o actos extraordinarios. Sucede en momentos pequeños, casi imperceptibles, pero profundamente significativos. Los elegidos descubren que cada palabra, cada acción y hasta cada pensamiento tiene el poder de crear un impacto duradero. Esto porque la energía espiritual que llevan es palpable, afectando no solo a aquellos con quienes interactúan directamente, sino también el ambiente a su alrededor. Es como una semilla plantada en suelo fértil que puede crecer y florecer de maneras inesperadas. No obstante, para que esta transformación ocurra, es necesario que los elegidos mantengan su conexión con Dios activa y vibrante. Esta conexión no es algo que sucede automáticamente. Necesita ser cultivada diariamente. La oración y la meditación continúan siendo prácticas fundamentales, pero otras formas de espiritualidad también comienzan a revelarse. Una de estas formas es la gratitud. Cuando los elegidos comienzan a practicar la gratitud diariamente, perciben que su visión del mundo cambia completamente. En lugar de enfocarse en lo que falta, pasan a ver las bendiciones que ya tienen. Este cambio de perspectiva no solo trae más alegría y paz interior, sino que también atrae aún más bendiciones a sus vidas. La gratitud no necesita ser algo complicado. Puede comenzar con un simple gracias a Dios al despertar por la mañana o antes de dormir. Con el tiempo, esta práctica se expande y los elegidos comienzan a encontrar motivos para agradecer en todas las situaciones, incluso en las más difíciles. Además de la gratitud, el servicio al prójimo es otra forma poderosa de conexión espiritual. Cuando los elegidos se dedican a ayudar a los demás, no solo siguen las enseñanzas de Jesús, sino que también fortalecen su propia fe. Esto porque al servir se convierten en canales del amor de Dios, permitiendo que su luz brille a través de ellos. El servicio no necesita ser algo grandioso, puede ser tan simple como escuchar a alguien que necesita desahogarse, ofrecer una sonrisa a un extraño o compartir una palabra de aliento. Lo importante es que se haga con amor e intención sincera. Sin embargo, a medida que los elegidos se dedican al servicio y a la transformación, también enfrentan nuevos desafíos. Uno de los más comunes es el cansancio espiritual. Al estar siempre dando de sí mismos, es fácil sentirse agotado, especialmente cuando enfrentan resistencia o ingratitud. Este cansancio es un recordatorio de que, aunque los elegidos están llamados a servir, también necesitan cuidarse a sí mismos. Esto significa reservar tiempo para recargar sus energías, ya sea a través de la oración, la meditación o momentos de silencio y soledad. Otro desafío es lidiar con la incertidumbre. Muchas veces los elegidos no saben exactamente a dónde van o cómo alcanzarán el propósito para el cual fueron llamados. Esta incertidumbre puede ser incómoda, pero también es una oportunidad para fortalecer la fe. Confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver el camino adelante, es uno de los mayores actos de fe que podemos realizar. Es como caminar en la oscuridad, sabiendo que la luz divina siempre nos está guiando, aunque no podamos verla. Además, los elegidos necesitan recordar que su jornada no es solitaria. Aunque puedan sentirse aislados a veces, hay otros elegidos dispersos por el mundo, enfrentando desafíos similares y buscando la misma conexión con Dios. Formar conexiones con estos otros elegidos puede ser una fuente increíble de apoyo e inspiración. Juntos pueden compartir sus experiencias, animarse unos a otros y crear una comunidad de luz que beneficia no solo a sí mismos, sino también al mundo en general. Estas comunidades, sean físicas o virtuales, son un recordatorio de que los elegidos no están solos en su misión.
ofrecen un espacio seguro para intercambiar ideas, compartir desafíos y celebrar victorias. Además, estas conexiones ayudan a los elegidos a mantenerse anclados en su fe, especialmente en tiempos de dificultad. Saber que hay otros pasando por experiencias similares es un consuelo, una prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. No obstante, es importante recordar que cada elegido tiene su propia jornada. Aunque es valioso compartir experiencias y aprender unos de otros, es esencial respetar el tiempo y el proceso de cada uno. Dios tiene un plan único para cada persona, y es importante confiar en que todo está sucediendo exactamente como debería. Esta confianza es uno de los pilares del caminar espiritual. Nos permite enfrentar los desafíos con coraje y esperanza, sabiendo que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre está en control. Y es esta confianza la que da a los elegidos la fuerza para continuar, incluso cuando el camino parece difícil. Saben que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento, cada desafío una oportunidad para acercarse aún más a Dios. Esa fuerza también es lo que permite a los elegidos permanecer firmes en su misión, incluso cuando enfrentan resistencia o críticas. Saben que su luz no es para ser escondida, sino para brillar, iluminando el camino para otros. Y, al final de cuentas, eso es lo que significa ser un elegido. No se trata de perfección o ausencia de dificultades, sino de vivir con autenticidad, siguiendo el llamado de Dios y permitiendo que su luz brille a través de nosotros. Cuando los elegidos llegan a etapas avanzadas de su jornada espiritual, comienzan a comprender que su conexión con Dios es la fuerza central que los sustenta en todas las situaciones. Sin embargo, este descubrimiento no es un punto final. Al contrario, es el inicio de una fase aún más profunda y significativa, la manifestación del propósito divino en sus vidas. El propósito divino es algo que muchos buscan, pero pocos entienden completamente. No se trata de alcanzar fama, riqueza o reconocimiento. En cambio, está ligado a la manera en que usamos nuestros dones y talentos para hacer la diferencia en el mundo, ya sea a gran escala o en pequeños gestos que transforman la vida de quienes nos rodean. Para los elegidos, este propósito comienza a revelarse de manera más clara a medida que permanecen fieles a su jornada espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, prepara a cada uno de nosotros de maneras únicas. Los desafíos enfrentados, las lecciones aprendidas y las bendiciones recibidas son todas partes del plan mayor que Él tiene para nuestras vidas. No obstante, incluso con esta claridad creciente, es común que los elegidos enfrenten momentos de duda y vacilación. Después de todo, el llamado para vivir el propósito divino muchas veces exige que abandonemos zonas de confort y asumamos riesgos. Esto puede significar dejar atrás relaciones, empleos o incluso lugares que no están alineados con nuestra misión. Estos cambios no siempre son fáciles, pero son necesarios. Cuando obedecemos al llamado de Dios, Él nos da la fuerza y los recursos que necesitamos para seguir adelante. Y a lo largo del camino, Él coloca personas, oportunidades y experiencias que confirman que estamos en el camino correcto. Una de las maneras más poderosas de discernir el propósito divino es a través de la oración y la meditación. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él revela su voluntad de maneras que podemos comprender. Esto puede venir en forma de un sentimiento de paz, de una idea que surge en nuestro corazón, o incluso de circunstancias externas que nos guían en una determinada dirección. Además, los elegidos aprenden a confiar en la providencia divina. Incluso cuando el camino parece incierto, saben que Dios está en control y que todo está sucediendo exactamente como debería.
Esta confianza es uno de los pilares más grandes de la fe, ya que nos permite seguir adelante incluso cuando no podemos ver el destino final. Otro aspecto importante del viaje de los elegidos es el impacto que tienen en las personas a su alrededor. Cuando vivimos de acuerdo con nuestro propósito divino, nos convertimos en ejemplos vivos del amor y la gracia de Dios. Nuestra presencia se convierte en un testimonio poderoso, inspirando a otros a también buscar una conexión más profunda con lo divino. Ese impacto no siempre es visible inmediatamente. Muchas veces, las semillas que plantamos llevan tiempo para crecer. Pero, con paciencia y fe, podemos confiar en que Dios está usando nuestras acciones para cumplir sus planes. Además, los elegidos descubren que vivir el propósito divino no es solo sobre lo que hacemos, sino también sobre quiénes somos. Se trata de permitir que nuestra luz interior brille, incluso en los momentos más difíciles. Se trata de elegir el amor en lugar del miedo, la compasión en lugar del juicio y la fe en lugar de la duda. Esa transformación interior es lo que realmente diferencia a los elegidos. No son perfectos, pero están constantemente buscando crecer y alinearse con los valores divinos. Y, al hacer esto, se convierten en canales del amor de Dios, tocando vidas de maneras que muchas veces ni siquiera perciben. No obstante, es importante recordar que este viaje no está exento de desafíos. Al contrario, los elegidos frecuentemente enfrentan más pruebas que la mayoría de las personas. Esto sucede porque tienen un papel crucial que desempeñar en el plan de Dios. Y cada prueba es una oportunidad de fortalecimiento y crecimiento. Uno de los mayores desafíos enfrentados por los elegidos es permanecer firmes en su fe, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Estos momentos de crisis, aunque dolorosos, son también momentos de transformación. Nos obligan a volvernos hacia Dios y a confiar en Él de maneras que nunca habíamos hecho antes. Estas pruebas también nos enseñan la importancia de la resiliencia. Ser un elegido no significa nunca caer, sino tener el coraje de levantarse y continuar, incluso ante las adversidades. Es esta resiliencia la que nos permite perseverar y cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Además, los elegidos descubren que, aunque su jornada es única, nunca están verdaderamente solos. Dios siempre está con ellos, guiándolos, sosteniéndolos y fortaleciéndolos a cada paso del camino. Y, con el tiempo, también encuentran a otros elegidos que comparten la misma misión y los mismos desafíos. Estas conexiones son increíblemente valiosas, ya que ofrecen apoyo, aliento y un sentido de pertenencia. Saber que hay otros enfrentando desafíos similares es un gran consuelo, especialmente en los momentos más difíciles. Además, estas comunidades de elegidos tienen el poder de crear un impacto aún mayor. Cuando nos unimos en oración, meditación y servicio al prójimo, nuestras acciones se convierten en multiplicadoras, alcanzando y transformando aún más vidas. Al final de cuentas, el viaje de los elegidos es sobre mucho más que solo nosotros mismos. Se trata de permitir que Dios nos use para traer luz, amor y esperanza a un mundo que muchas veces parece perdido. Se trata de ser la diferencia que queremos ver, no a través de palabras vacías, sino a través de acciones que reflejan las enseñanzas de Jesús. Este viaje no siempre es fácil, pero es profundamente gratificante. Y, a lo largo del camino, los elegidos descubren que, independientemente de las circunstancias externas, la verdadera paz y alegría provienen de su conexión con Dios. Esta conexión es lo que los sustenta, los guía y los capacita para cumplir su misión. Es la luz que los ilumina en los momentos de oscuridad y la fuerza que los impulsa a continuar, incluso cuando el camino es difícil.
Y al final, es esta conexión la que hace toda la diferencia, pues mientras caminamos al lado de Dios, descubrimos que no hay desafío demasiado grande ni obstáculo insuperable. Él está con nosotros, siempre, guiándonos y usándonos para hacer su voluntad. Al concluir este viaje, es importante recordar que ser un elegido no es una carga, sino un don. Es un llamado especial, una misión divina que trasciende las dificultades y apunta a algo mucho mayor. Aunque el camino puede ser desafiante, cada paso dado fortalece la fe y revela el propósito para el cual Dios nos creó. Los elegidos están llamados a ser luz en medio de la oscuridad, no para su propia gloria, sino para reflejar la gloria de Dios. Son ejemplos vivos de que, incluso en tiempos difíciles, es posible encontrar paz, alegría y propósito en la presencia divina. Este viaje no se trata de perfección. Al contrario, se trata de autenticidad, humildad y disposición para aprender y crecer. Se trata de confiar en Dios, incluso cuando el camino no es claro, y permitir que Él guíe cada paso. A lo largo de esta caminata, los elegidos también descubren el poder de la comunidad. Aprenden que, juntos, pueden lograr más, inspirarse unos a otros y compartir el amor de Dios de maneras aún más impactantes. Finalmente, el mensaje más importante para los elegidos es este: no están solos. Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote y capacitándote en cada momento. Confía en Él, dedícate a tu misión y permite que tu luz brille para que otros también puedan encontrar el camino. Si sientes que este video tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte con otros y continúa este viaje con nosotros. Que la luz divina esté siempre contigo, iluminando tus pasos y fortaleciendo tu fe. Nos vemos en el próximo video.